Tauro vive profundamente, como os he dicho, la red de estímulos sensoriales. Está profundamente conectado con la naturaleza. Entonces, lógicamente, Tauro va a seguir el ritmo de la naturaleza, que no es ni lento ni rápido. Es el ritmo biológico. Tauro sabe que si tú plantas una semillita, no vas a obtener el fruto ya. Hay que esperar. Hay que esperar, hay que regarla, hay que dejarla que le dé el sol, hay que podarla, Tauro sabe que hay un ritmo que no es ni lento ni rápido, es el ritmo de la naturaleza. Se siembra en abril, marzo, dependiendo del sitio, y se va a cosechar en agosto, en septiembre. Y en esos meses no puedes hacer nada, solo cuidar de la semillita. ¿De acuerdo? Entonces, no es que Tauro no acepte el cambio, este es otro mito de Tauro, no aceptan el cambio, se quedan ahí en sus 13. No, esto puede ser una manifestación, por supuesto, de la sombra de Tauro, una manifestación patológica, pero un Tauro sano, un Tauro maduro, acepta el cambio, pero acepta el cambio a un ritmo natural, a un ritmo natural. ¿De acuerdo? No hay que empujarles como los toros. Si tú a un toro le empujas, se va a poner agresivo, porque estás haciendo cambiar su ritmo. Entonces, Tauro va a ir cambiando, siguiendo los cambios en los estímulos exteriores. Cambios en el calor, la temperatura, la humedad, la duración de los días, los cambios naturales. Tauro va a ir cambiando cómo cambian los días, cómo cambia el tiempo. O sea, no podemos esperar que Tauro sea Acuario. Entonces, con Tauro, en el manual de uso del Tauro, los que tengáis que usar Tauros por una u otra razón, pues tienes que amoldar a sus ritmos. Te tienes que amoldar a sus ritmos. Y yo diría más, tienes que aprender de sus ritmos, porque Tauro sabe cuándo las cosas están maduras para hacer. De la misma manera que con Aries yo os decía que tampoco hay que subestimarlo diciendo, son unos locos que disparan y preguntan después y tal. No. Aries tiene la inteligencia de la oportunidad de la acción. Cuidado. Aunque ellos salgan y se den con la cabeza contra el muro, había que salir y darse con la cabeza contra el muro. Tauro tiene la misma inteligencia del timing, del tempo, de cuándo es el momento de sembrar, de cuándo es el momento de cosechar. O sea, los Tauro pueden ser grandes indicadores de cuándo es el momento de hacer ciertas cosas en el mundo material. Entonces es bueno tener un Tauro cerca para que nos indique, pues sí, cuándo es el momento de plantar, cuándo es el momento de cosechar, cuándo es el momento de moler, etcétera, etcétera. Es decir, Tauro, si lo dejamos tranquilo, abandonado a sus instintos, nos va a ir eligiendo los momentos de hacer las cosas a nivel material. Aries es más a nivel de iniciativa, cuándo empiezo las cosas. Tauro es cuando materializo las cosas. Es el tempo de materialización. Aries es el tempo de iniciación, de comienzo. ¿De acuerdo? Bueno, aquí, este es el capítulo de propaganda comercial, ¿no? Tauro y su relación con la Tierra. Tauro se considera normalmente, generalmente, regido por Venus, y es cierto, está regido por Venus, no lo discuto. Pero yo estoy de acuerdo con Robert Hahn, que es un monstruo de la astrología, un señor enciclopédico que ha escrito libros de miles de páginas y tal, pero que es uno de los pocos astrólogos que ha escrito sobre todo. De manera que si quieres saber algo sobre algo, vas a Robert Hahn y habrá escrito algo sobre eso. Entonces, Robert Hahn, él describe de una forma muy persuasiva, ¿no? Y yo estoy muy en línea con él, que realmente quien rige a Tauro es la Tierra, es la Pachamama, la Madre Tierra. Daos cuenta que esta figura de la vasija como contenedor material es claramente, y lo estamos viendo estos días, lo estamos viendo con Urano en Tauro, estamos viendo cómo Tauro rige la Tierra, estamos viendo los incendios en Brasil, el incendio en Australia, la masa de agua caliente en el Pacífico,
todo este tipo de cosas, estamos viendo que es Urano en Tauro es la locura total en la Tierra. El planeta Tierra se está volviendo loco, de algún modo. Es una especie de la vibración baja de Urano en Tauro. ¿De acuerdo? Tauro, y daos cuenta que la era de Tauro, si habéis visto mis vídeos sobre las eras, voy a subir dentro de poco el de Piscis ya, la era de Tauro se caracterizaba por esto, era la era en que pasamos a ser de cazadores-recolectores, pasamos a ser agricultores, nos fijamos en ciudades, creamos civilizaciones ya cada vez más urbanas, más agrícolas. Entonces Tauro es la posesión de la tierra. Si os dais cuenta, el paso de una sociedad de cazadores-recolectores a una sociedad de agricultores conlleva el nacimiento del capitalismo, de la propiedad privada. Porque un cazador-recolector no siente posesión sobre la tierra, porque son nómadas, se van moviendo de un sitio a otro, van donde hay recursos. No son nacionalistas, es decir, no tienen propiedades. En cambio, Tauro ya sí se fija, dice, no, esta tierra es mía, esto es mío. ¿Veis aquí un poco la característica de la Tierra? Que es muy separativa. La Tierra es muy separativa, lo estamos viendo ahora, con todos estos planetas en Tierra, que es la división, la separación, lo tuyo, lo mío, las fronteras, claro, eso es Capricornio también, ¿no? Pero la Tierra en general, toda la Tierra es muy separativa. Tauro es lo tuyo, lo mío. Virgo es clasifico, ordeno, tú estás en esta clase, tú estás en la otra, eso es también separar. Y Capricornio es yo arriba y tú abajo. Yo establezco fronteras que tú no puedes pasar. ¿De acuerdo? Entonces, Tauro transforma la inmortalidad de Aries. Aries busca la inmortalidad. ¿Por qué? Porque es muy consciente de la mortalidad. Aries está escapando de la muerte de Piscis. Entonces, Tauro desarrolla esta misma idea de la inmortalidad, la hace evolucionar hacia lo material, que es la permanencia. Es la permanencia. Esto es mío, y será siempre mío. Será siempre. Y daos cuenta que es curioso, ¿no? En el vídeo en el que hablo de la era de Tauro, lo menciono, como cada era, como cada signo refleja lo opuesto. Porque cuando uno dice, este pedazo de tierra es mío, ¿qué está diciendo también? Que este pedazo de tierra se lo voy a pasar a mis hijos. El concepto de herencia, que eso ya es totalmente escorpiónico, os dais cuenta, ¿no? Disculpe, perdón. Sí, pasa. Ponte aquí. Vale. No, creo que no. ¿De acuerdo? Entonces, Tauro, por eso está tan ligado con la madre tierra, con la tierra, porque es también, a un nivel más prosaico, es la perpetuación del sentido de propiedad. Y por su reflejo en Escorpio, de la transferencia de esa propiedad. Vosotros daos cuenta a nivel de eras, qué cambio cultural tan impresionante en el paso de una era, de la era de Géminis, a la era de Tauro, de una sociedad de cazadores-recolectores que no tenían ningún sentido de la propiedad, absolutamente ningún sentido de la propiedad, esto era comunal, a Tauro, en el que la propiedad es la base de la construcción social, la base de la vida. Entonces también es una era matriarcal, la era de Tauro. Tauro es un signo profundamente matriarcal, porque es la capacidad de dar la vida, no no de dar un ambiente propicio para la vida, que eso es Cáncer, de gestar la vida, que puede ser también Piscis, es la propiedad de dar la vida, que es la de la tierra, fundamentalmente. Bien, ¿cuál es el mito fundacional de... Vamos a hablar ahora de los mitos también. El mito de Tauro, uno de los mitos de Tauro, es el del paraíso terrenal. El
paraíso terrenal. Todos los tauros buscan su pequeño paraíso terrenal, de uno u otro modo. Y es el estado un poco de fusión, ese paraíso terrenal también. Daos cuenta que ¿quién poblaba el paraíso terrenal? Pues Adán y Eva. Es el primer estado de fusión entre lo masculino y lo femenino. Tauro. Y este estado de fusión, de algún modo, da lugar a un estado confiado, pacífico, gozoso. Es el estado que confiere la plena integración de la energía masculina de Aries, de la contención de esa energía en el recipiente de Tauro. Nos damos cuenta que Adán y Eva es un mito muy taurino. Estaban ahí, el hombre, la mujer, en el paraíso terrenal, todo iba bien, eran perfectamente felices, la tierra les daba todo lo que necesitaban, hasta que entra, luego cuando hablemos de Géminis, hablaremos del árbol, del árbol de la ciencia, el árbol de la ciencia, que es del que baja la serpiente, y la serpiente ya de algún modo es Géminis, es el sentido, la capacidad de analizar, de discriminar. Eso lo veremos cuando hablemos de Géminis, porque Géminis también está entroncado en el mito del paraíso original, pero es de la salida, del fin de la inocencia. Pero aquí en Tauro y Aries, tenemos esta inocencia primigenia, esta fusión de lo masculino y lo femenino. Y lo veis con muchos tauros que viven un poco en este estado de paraíso terrenal. Por muchos dramas y muchos problemas que tengan, ellos van tratando de crear continuamente su pequeño paraíso terrenal. Este es el modus operandi de Tauro, creando pequeños paraísos terrenales. Tauro, a nivel de modus operandi, de carácter, de espiritualidad, hay que tener en cuenta una cosa: la inteligencia de Tauro es instintiva. Es una inteligencia sensorial. Cualquier planeta que tengáis en Tauro, cualquier casa, cualquier ángulo se va a expresar a través de la sensorialidad. Si tenéis, por ejemplo, el fondo del cielo, la casa cuarta en Tauro, ¿qué vais a querer? Pues vais a querer tener una casa que dé buena vibración material, que esté llena de cosas que os den placer. Si es posible, que tenga un jardín, que esté en el campo incluso. Una casa que replique un pequeño paraíso terrenal. Es decir, todo aquello que tengáis en Tauro, su misión va a ser garantizar la seguridad material. Y la inteligencia natural de Tauro es esa, es que va a saber qué es lo que tiene que hacer para procurarse seguridad material, para procurarse alimento, para procurarse vestido, para procurarse cobijo. Cualquier planeta que tengáis en Tauro va a saber cómo hacerlo. Por ejemplo, ahora mismo, si vemos el tránsito de Urano por Tauro, ¿qué va a hacer Urano en Tauro? Muchas cosas, pero una de ellas, porque ¿qué hace Urano? Urano es el progreso tecnológico, es la disrupción tecnológica, el cambio de nivel tecnológico. Entonces, Urano en Tauro, ¿qué nos va a proporcionar? Pues probablemente nos proporcionen tecnologías, herramientas para, de algún modo, vérnoslas con el cambio climático. Reparar la Tierra, de algún modo, no sé muy bien cómo, pero de algún modo va a producir tecnologías que nos ayuden a contrarrestar, a volver a hacer de la Tierra un lugar habitable. Esa es la función, una de las funciones de Urano en Tauro. Ahora mismo nos está avisando, está quemando, nos está de alguna manera diciendo: esto se os ha ido de las manos, hay que hacer algo. Estamos al principio, todavía quedan 6 años de tránsito de Urano en Tauro, ¿de acuerdo? Es decir, que cualquier planeta que esté en Tauro va a través de su acción específica, porque no es lo mismo la acción específica de Urano que la de Venus,
con la del Sol, pero a través de sabéis que los planetas son actores. Esto, para los que os habéis sumado al curso tarde, es la división, la diferencia que hay tan clara entre planetas, signos y casas, que muchos astrólogos tienen a confundir, son cosas totalmente diferentes. Los planetas son funciones, son actores. Los signos son circuitos energéticos, son tipos, modalidades de energía. Y las casas son áreas de experiencia. ¿De acuerdo? Tauro, ya os digo, su instinto les va a hacer, cualquier planeta en Tauro, a colaborar con la sostenibilidad, con la perdurabilidad de lo material. Porque esa es la misión de Tauro, crear un entorno material que contenga la energía, que sea perdurable, que sea estable. Y cualquier planeta va a agarrar su función, porque el planeta no puede hacer otra cosa, y va a decir, ok, yo soy Mercurio, entonces ¿cómo aseguro yo, a través de mi función, que es la de la mente, la de crear una imagen del mundo, cómo aseguro yo la perdurabilidad del mundo? Entonces lo veremos cuando veamos Mercurio en Tauro más tarde. Es decir, Tauro es un signo muy gestáltico, porque busca la felicidad en el aquí y en el ahora. Tauro puede entender que hay futuro, puede entender que ha habido pasado. Entonces le dicen, no ok, pero yo lo que quiero es estar bien ahora y aquí. El Señor está muy anclado en el aquí y en el ahora. En la sensualidad, en el milagro de la materialidad. De hecho, Fritz Perls, que es el padre de la Gestalt, tenía la luna en Tauro. La espiritualidad de Tauro. La espiritualidad de Tauro yo pienso que es una de las más... ¿Cómo diría yo? Es una espiritualidad de andar por casa. Pues es una espiritualidad de sentirla. La espiritualidad de Tauro consiste en no ser separativa, en no juzgar, en no buscar algo que no está ahí. No buscar algo que no está ahí. La espiritualidad de Tauro es el entrar en conexión con lo divino a través de lo material, lo que tienes ahí delante, los estímulos. Los estímulos son lo sagrado para Tauro. Y claro, pues es una espiritualidad que es muy fácil, porque todos sentimos los estímulos, es muy fácil. Si leéis vuelvo a Krishnamurti, es muy fácil entender lo que él dice, ¿no? Al menos al principio de sus pláticas. Luego ya entra en su lado acuariano y te pierdes bastante, ¿no? Pero cuando empieza, se entiende, dice, estaba paseando por el bosque y sentía el olor de las hojas secas y todo esto, ¿no? Pues bueno, esa es la espiritualidad de Tauro. La sabiduría de Tauro es corporal. Para Tauro, el cuerpo es una imagen de la mente, y sobre todo con los Tauros es con quien más fácil se ve, basta con ver su cuerpo. Su cuerpo es su carta natal. Todo lo reflejan a nivel de su cuerpo. No lo somatizan, eso es Virgo es la somatización. La somatización es una transposición de energía mental en un cuerpo físico, eso es la somatización. Tauro no. Tauro es lo que yo soy, es esto, mi cuerpo. Tauro no somatiza, Tauro es lo que es. Lo que ves es lo que es. Hay un dicho en inglés, es what you see is what you get. Lo que ves es lo que hay. ¿De acuerdo? Para Tauro el cuerpo es una imagen de la mente, no viceversa. Y Tauro no sublima, no detiene lo mental. Tauro tiene la capacidad de convertir lo mental, de convertir lo intuitivo, del fuego, en cosas materiales. Vamos a hablar del mito. El mito de Tauro nos dice muchísimo. Nos dice mucho sobre Tauro.
nos dice sobre todo, nos habla mucho de la sombra. La sombra de Tauro es bien preocupante, es bien dura y la vemos cada día en nuestras vidas, en la sociedad, porque además la vemos porque es material, es una sombra que es muy difícil de esconder.